Oca Hoteles patrocina las noches de Ana. Hoy tenemos invitada por partida doble en esta primera sección del programa porque vienen a acompañarnos y a contarnos muchas cosas de su gala de los Óscar de Medicina, María Armas y Lucía Torres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una gala que ya está más que consolidada. Yo creo que cuando entran ya los estudiantes en medicina, primero están deseando llegar al último curso, no solo para librarse de la facultad, sino también para poder asistir a esta entrega de premios que son los Óscar de Medicina. Siempre coinciden además un poquito antes de nuestros premios elegantes y es toda una referencia. Este año trabajando duro lleváis todo el curso, ¿no? Sí, la verdad es que ya desde principio de curso, en septiembre, empezamos a organizarlo todo para poder, para permitir que la gala sea lo mejor posible. Y bueno, somos muchos los que estamos detrás de toda la gala, organización. De la organización, de los patrocinios, porque estamos intentando también buscar ahí para sacar algo de dinero. Y bueno, la verdad es que es un trabajo más complicado de lo que parece desde fuera. Bueno, que vosotros una es esto, entráis en medicina, es una gala que lleva yo creo que más de 10 años haciéndose, o sea que ya es un referente y ya lo tenéis como encaminado. Y cuando llegáis a sexto y os toca poneros a ello, organizáis comisiones y vosotras dos decidís, bueno, nos vamos a meter en el berenjenal de los Óscar, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues nada, a mí es lo que más me atraía de todas las comisiones en las que podía participar, pues además la facilidad de yo estar haciendo el rotatorio aquí en Santiago, pues me facilitaba contactar con Ruta, con Capitol, luego pues grabar vídeos, contactar con los profesores, era lo que más me atraía de todo lo que podía aportar a la graduación y a la promoción. Bueno, porque esa es otra. Por una parte, los Óscars acaban siendo como una especie de examen de los alumnos a los profesores a los que le ponéis nota, Exacto. Pero por otra parte también es recaudar fondos para el acto de graduación que tenéis después en abril, ¿no? Sí, el 26 de abril. El 26 de abril. Bueno, ¿cómo se produce un poco todo esto de la comisión? ¿Tú te apuntas y qué empiezas a hacer? ¿Cómo se desarrolla el trabajo? Pues a principio de curso, ya surgió el tema. La verdad es que tenemos suerte porque nos comunicamos muy bien por redes sociales, toda la promoción. Entonces ya empezamos a planificar todo el tema de las comisiones para sacar dinero para el acto. Y nada, primero un poco con los voluntarios que iban surgiendo. Siempre hay ahí cabecillas que dicen, pues yo me encargo de esta comisión, de otra. Se propusieron unas comisiones de la cena de graduación, de los Óscar, una comisión de ventas, porque también vendemos sudaderas y bueno, todas estas típicas cosas. Y bueno, entre vender sudaderas y grabar a los profesores, ¿dónde va a parar? Pues ahí está un poco la cosa. ¿No? Exacto. Bueno, vosotros estáis metidos en los Óscars y supongo que cuando ya empezáis a reuniros para hacer esas categorías, que tenéis un poco de todo y premiar, ¿esos coincidís bastante o hay categorías que son ahí de pelea dura? Bueno, hay algunas categorías que más o menos todos los años son muy parecidas, entonces tomamos un ejemplo del año anterior y bueno, metemos alguna modificación que nos parece a nosotros más representativa a lo mejor de nuestro año o que nos hace simplemente más gracia. Y luego lo que hemos decidido hacer este año es votarlo. Hemos propuesto a una serie de profesores, una serie de categorías y se hizo por democracia para que no haya problemas. Entonces pues se eligió el más votado, será el ganador o la ganadora y así nos evitamos problemas y bueno, más sencillo y mejor para todos. Bueno, todo un alarde de imaginación buscarle esos títulos de películas más o menos que acompañan las nominaciones, ¿no? Sí, la verdad, tenemos ahí un par de compañeros que son los que han llevado prácticamente todo ese tema y bueno, hay que tener imaginación y echarle tiempo, la verdad, para pensar todas las películas que tengan que ver con una asignatura, con un profesor, es complicado.
Bueno, y además hay nominaciones que supongo que en la que todos querían estar, que es profesor, profesora más atractivos, el mejor profesor, pero también hay los más villanos. Sí, efectivamente. Bueno, este año lo teníamos bastante claro, los nominados al más villano, y bueno, pero sí, es más complicado porque puede sentar mal a algún profesor, pero bueno, esto es algo que se hace de broma, obviamente no queremos ofender a nadie ni nada, es una... Bueno, también es una está gala. muy bien, supongo que a nivel de ellos, pulsar un poco, pasar por ese filtro de tus alumnos y de que vean qué opinas de ti, ¿no? Yo creo que un profesor que ya es exigente, que es duro o que, bueno, va de no tan buen rollo, pues ya se espera esa categoría, ¿no? Sí, Porque a ver, de todas formas repiten bastante en los villanos, pues no han mejorado. Aunque No. el tema es un poco ese, que algunos se hacen muy de oídos sordos, a lo mejor ya ni vienen a la gala y bueno, pero la verdad es que lo hacemos con muchísimo cariño. O sea, yo creo que incluso el Oscar al más villano, a la más villana, es un poco a lo mejor una forma de decir que sí, que es muy exigente, pero bueno, al fin y al cabo siempre, o sea, realmente no hay mal rollo ni nada, por lo menos por parte de los alumnos, yo creo. Es a lo mejor hay un toquecito, pero con Sí. cariño, siempre con cariño. Un toque de atención, pero con Exacto, cariño. Exacto, sí. De todas formas, decíamos siempre que los profesores, bueno, hay muchos que colaboran muy activamente porque les grabáis además un vídeo que luego se proyecta en la fiesta, que va a ser en la Sala Capitol el 29 de marzo, o sea que queda nada. Pero yo creo que es un premio que a los profesores mismos les gusta mucho, porque luego es verdad que tú hablas con médicos, amigos, y el Oscar lo tienen como referencia y vas a sus consultas y tienen allí el Oscar de sus alumnos. O sea que es un premio que yo creo que les tiene mucho aprecio. Es una muestra de cariño. A ver, los profesores indudablemente para nosotros, a ver, significan muchísimo, ¿no? En la carrera, o sea, es básico. De hecho, es una gala que es para nosotros, pero para ellos también. Entonces, realmente yo entiendo que les haga ilusión y a nosotros también nos hace mucha ilusión. Sí, y de hecho siempre hay un grupo grande de profesores que suelen ser los que siempre más se involucran en este tema de los Oscars, que además vienen siempre a la gala y sabemos que para ellos tienen sus vidas y que a veces también es difícil hacer un hueco tanto para grabar vídeos como para poder asistir, y siempre hacen el esfuerzo y eso lo agradecemos mucho. A mí me ha llamado mucho la atención, nosotros que en nuestro programa hablamos tanto de moda, que es el eje central de nuestro programa, que no haya una categoría al mejor vestuario. ¿Qué pasa este año que no hay vestuario? La verdad, yo creo que no había surgido nunca, pero habrá que planteársela. Sí, la verdad, sí, Es además que hubo alguna tratándose- promoción que sí lo incluyó. Sí, además tratándose de los Oscars, que es una gala... Que además vais todos Sí. guapísimos, pasáis por el fotocall. Sí, la verdad, bueno, este año hemos decidido hacer algún cambio y sí que hemos omitido esa nominación. De todas formas, vosotros que vais a clase en las aulas, ¿se podría hacer esa categoría? ¿Lo tendríais fácil o es una categoría que sería difícil? Bueno, hay profesores que visten muy bien Sí. y profesoras que visten muy bien también, y se nota. La verdad es que sí. O sea, yo creo que era algo que no habíamos pensado mucho, pero... Sí, se podría hacer Sí que una, se podría hacer. una nominación. Podemos hacer algo posterior a los Oscars comentando la... Os di ganas, ¿eh? Os di Sí, ganas. sí, la verdad. Siempre hablamos aquí un poco cuando sale el tema de la universidad, que Derecho siempre tienen fama de que son de los que mejor visten, las carreras de ciencias parece que la gente, bueno, pues viste de una forma más despreocupada para ir a clase. ¿Cómo es la gente en medicina vistiendo? ¿Cómo sois los de medicina vistiendo? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, Sí. la verdad. Sí, yo creo que no hay un prototipo de persona de medicina. Creo que somos muchísimos, somos 400 por promoción. Entonces, dentro de ese... Aspiramos a vivir dentro de una bata blanca y un... Eso aspiramos. Eso es Pero parte bueno, importante. supongo que dentro del grupo tan grande que somos, pues al final cada uno es como es y no creo que podamos clasificar a la gente por la ropa o... Yo creo que hay muchas diferencias entre unos y otros y... La verdad es que sois una promoción, yo creo que de las más... de las promociones más amplias Sí, que somos hay, ¿no? unos 400. Sí. Yo recuerdo siempre las fotos de las orlas de medicina, que sois muchísimos, y en el acto de graduación también. No sé si tenéis ya diseñado cómo va a ser este acto. La fiesta en Capitol sí que tenéis ya bastantes cosas, ¿no? Porque va a haber un grupo en directo. ¿Cómo va a ser?
Pues mira, se comienza con los presentadores, comienzan a la gala, no sabemos todavía el orden de los vídeos ni exactamente cómo vamos a hacer eso, porque bueno, nos queda terminar alguna parte. Entonces, básicamente se estructura en lo que son las nominaciones, por el medio ponemos algún vídeo referente a alguna película, canciones, parecidos... Parodias. Sí, parodias. Así algunas canciones. Y se termina con la música en directo. Y bueno, está así un poco estructurado, lo que pasa que nos falta definir en qué orden se va a hacer todo, pero bueno. Y luego acabaréis con Copa en el Ruta, directamente, ¿no? Por supuesto, eso a partir de las 2:30, todo el mundo que tiene entrada tiene derecho a una consumición. Bueno, todo el mundo que se ha peleado por tener entrada. Bueno, es que eso es increíble porque, como te decía, que por todo el tema de las redes sociales, tenemos una página oficial de los Oscars de Medicina, que bueno, la siguen pues, el resto de estudiantes de toda la carrera, desde primero hasta quinto. Y publicamos, no sé si el sábado o el domingo, que el lunes a las 10 se iba a abrir el cupo para la venta de entradas, entonces que tenían que enviar un email a tal dirección. Pues desde la hora que se fijó, en 7 minutos se agotaron las entradas. Sí. O sea, una locura. Una locura. Tuvimos que pedir a la gente que dejase de enviar emails porque ya no quedaban entradas. En 7 minutos. 7 minutos. Estamos hablando de Capitol, que tiene un aforo, yo creo recordar, de 1000 más o menos. Sí, 800, 800. en este caso. Nos están dejando 800. Sí. A ver, realmente tampoco son muchísimas para toda la gente que quiere ir. Porque... Sí, se nos queda pequeño en ese sentido porque quizás la gente de primero o segundo de carrera son los que menos puestos están en el tema de los Oscars, pero a partir de tercero, cuarto, quinto, nuestra promoción toda, entonces al final somos muchísima gente. Y bueno, la verdad es una pena que no pueda venir todo el mundo, pero bueno, no podemos hacer nada con respecto a eso. Bueno, que se sumen a Ruta, que ya les cuentan quién se ha llevado los Oscars, ¿no? ¿Los profesores suelen seguir la fiesta con vosotros? ¿Hay de los que se animan a...? Sí, los acabar profesores vienen... Ah, bueno, ¿te refieres al resto de la noche? No. No, yo creo que la mayoría tiene que... Con su Oscar para casa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vienen a la gala. Vienen a la gala, sí. Hay un grupo que ya grande de profesores que ya nos han confirmado. Estamos pendientes de algunos, pero sí, vienen a la gala y yo creo que luego, ya al ser miércoles, es un día un poco malo para seguir la fiesta. Para seguir la fiesta hasta muy tarde. Seguimos hablando de Oscars de Medicina, pero también seguimos hablando de propuestas, otras propuestas que habéis hecho, ¿no?, para la graduación. Además de los Oscars, ¿cosas que habéis hecho este año? Pues bueno, aparte de los Oscars, cosas para aportar para la graduación económicamente. Hemos vendido sudaderas de la promoción, todos los años se hace, los de sexto se encargan de vender sudaderas y los de tercero, para el Paso de Ecuador, camisetas, para no hacernos ahí la competencia. Luego hemos vendido bolígrafos, muñecas, de estas para colocar en la bata, lotería de Navidad y no sé si alguna cosa más, seguramente se me esté escapando algo, pero... Sí. Sí. ¿Y cómo va la graduación? Pues ahí estamos en ello. Está la comisión del acto de graduación propiamente. Ahí, bueno, ya tenemos reservado el Palacio de Congresos desde hace mucho tiempo, evidentemente. ¿Y tenéis madrina este año? Sí, este año es un tema importantísimo. Además que estamos súper orgullosos de nuestra madrina, que la queremos un montón. Y además también yo creo que a todos nos salió... Carmen Vidal, sí, ¿no? Sí, Carmen Vidal. Pensando... Carmen Vidal. Y estamos todos orgullosos porque nos salió un poco que estábamos ahí pensando, jo, hace mucho tiempo que no hay ninguna mujer madrina en medicina. Y dijimos, venga, hay que reivindicar aquí que somos de alumnas, la mayoría somos alumnos, o sea, de alumnos, la mayoría somos mujeres. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer ahí un poquito de reivindicación. Y además que es una profesora que le tenemos mucho cariño. Sí, y se hizo pues simplemente una votación hace ya bastante tiempo, a principio de curso. Y bueno, ganó ella, se propuso una serie de personas y nada, pues ya se lo comunicamos y la verdad es que ella está encantada de ser nuestra madrina. Involucradísima. Sí, le ha hecho mucha ilusión, así que nosotros igual de contentos.
Bueno, pues por lo menos tenéis madrina, acto que se va a celebrar en abril, y para ahí también sí que elegís modelo especial, ¿no? Sí. Para la noche de Capitol también la elegís, porque siempre se ve el fotocall, bueno, se ve a todo el mundo muy arreglado, muy guapo y tal, pero para la graduación también. ¿Es un tema que cuesta? Pues sí. Sí, un poco sí, porque el problema de la graduación es que como hacemos también por la noche una fiesta nosotros, los de la promoción, pues es un poco como que tienes que combinar o elegir... Necesitamos 2 vestidos. Elegir Esa es la dos... cuestión. En definitiva. Exacto. Tienes que elegir 2 vestidos, uno para la noche, uno para lo que es el acto propiamente dicho, y se complica un poco, la verdad. Además que al ser tan pronto tampoco hay... Ahora mismo no es una época muy buena para buscar vestidos de verano para un acto. Y bueno, a mí personalmente me está costando. Es en abril, no como el resto de graduaciones que son en junio. Junio sí que que es más fácil. La medicina es en abril, entonces claro, nos puede tocar ahí un día un poco Ya en malo. Santiago el tiempo a veces no ayuda mucho, así que a ver. Pero bueno. Ahí andáis, ¿no? Peinando tiendas. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo ya lo tengo. Yo no. ¿Tienes uno? ¿Tienes dos? Tengo el del día, o sea, el acto Bien, institucional, así como más Sí. tal, y luego el de la noche largo, así en plan fiesta. Claro, sí. Cuesta un poco pensar en esa ceremonia, dice, muchas veces te cuesta encontrar lo que quieres, pero vamos al origen de la cuestión. ¿Saber cómo quieres ir vestida ese acto o no? Sí, porque quiero decir, yo creo que hay que vamos a ver, el acto del día es un acto institucional, ¿no? Quiero decir, pues no puedes ir a lo mejor de fiesta o tal, entonces un poquito... Yo creo que todos buscamos ir ahí un poquito discretos, normal. Es discreto, pero a la vez un poco elegante. Exacto. Pero sin ser, claro, no puedes tampoco ir muy llamativamente, no sé. Exacto. Y luego para la noche sí que nos sentimos un poco Más cómodos. libres porque también es un poco de nosotros. Sí, es una noche para nosotros, realmente vas a ir elegante, porque Sí, bueno, es vestido tu de graduación al fin y fiesta. al cabo, pero bueno, que ya no es... Pero claro, para un acto con tanta gente, en el que es tu día, tu graduación, pues sí que cuesta un poco saber cómo ir vestido y bueno. Bueno, os queda nada para acabar la facultad. ¿Qué recuerdos os lleváis de la carrera y de vuestro paso por la universidad? Pues muchísimos. Mucho aprendizaje, muchos amigos, yo creo que la parte más importante, todas las amistades que hemos hecho y bueno, todas las experiencias que hemos ido viviendo. Además es un año, este último año es muy bonito porque hacemos todo este tipo de cosas, de Sí. los Oscar y tal, que como decías es algo que yo creo que desde que entramos en primero, yo de las primeras cosas así que recuerdo es el acto de los Oscar de primero y decir, bueno, Cuando qué guay, lleguemos allí. entrar en la facultad y ahora ya estamos en este punto, o sea que sí, la verdad muy emocionante todo. Yo lo mismo, o sea, unos años para mí maravillosos, estuve súper a gusto aquí en Santiago y luego un montón de gente, de amigos que al final... Bueno, porque además Lucía y yo somos compostelanas, Claro, pero Marta viene de Lugo, ¿no? María. Ay, María. Pero bueno, yo me llevo un montón de recuerdos de amigos, me lo he pasado muy bien, he estudiado mucho, he hecho muchísimas cosas, nos hemos ido juntos de paso de Ecuador, hemos hecho cenas, hemos disfrutado muchísimo y al final eso es lo importante, aparte de sí, obviamente estudiar y tener una carrera, pues yo estos años no los cambio por nada, la verdad. Además que tenemos suerte porque, bueno, yo no puedo hablar por otros años, pero creo que tenemos un sentido de promoción importante, o sea, nos llevamos mucho todos, durante toda la carrera hemos hecho muchas cenas de promoción y entonces la verdad que yo creo que nos llevamos muy bien, nos tenemos así, tienes tus amigos más tu grupo, pero nos tenemos cariño. Sí, la verdad es que sí. Sentido de la promoción, eso está muy bien, porque además siendo una promoción Tan grande. tan grande, ¿vosotras dos, María, eres amigas de...? No, pues la verdad es que... Sois de comisión, amigas sí, de comisión. O sea, un poco a partir de este año. Sí, yo no que nos la, hemos hecho más la amigas. conocía de vista, pero nunca, la verdad, vamos en clases distintas Sí. desde siempre y nunca coincidí con ella hasta este año. Que este año en Santiago estamos ya un grupo más pequeñito, estamos unos 100 haciendo el rotatorio, entonces es más fácil conocer a los que estamos aquí. Oye, ¿en el paso de medicina ha ido cambiando vuestras preferencias por las especialidades o no? Pues... A medida que se avanza en la carrera, que se va estudiando con distintos profesores. Sí.
Sí, yo creo que si yo entré con una idea, yo creo que muy distinta a lo que puede ser al final. Porque cuando dices, bueno, pues yo quiero estudiar medicina, no te imaginas para nada todo lo que es. Ni todo lo que vas a aprender, ni cómo lo vas a aprender, ni nada. Yo ya no me acuerdo ni lo que quería hacer, pero yo creo que no van a ir por ahí los tiros. O sea. A mí me pasa un poco lo mismo. No entré con una idea clara de lo que quería hacer. Yo sabía que quería hacer medicina, lo sé desde que soy muy pequeñita, pero no tenía un motivo claro de por qué quieres hacer medicina. No lo sé, pero... Y nunca tuve una especialidad de quiero hacer esto, pero sí que es cierto que he ido cambiando. Algunas me gustaban al principio, otras me han gustado ahora al final, entonces sí que a medida que vas estudiando, conociendo profesores, incluso en el hospital, que puedes ver cómo son desde dentro, pues te cambia mucho la perspectiva de cada especialidad y bueno, espero que eso nos ayude a elegir la que sea mejor para nosotros. En la que disfrutéis más, ¿no? Exacto. Pues María y Lucía, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti. Que salga todo muy bien, que seguro que sí, Esperemos. en esa gran fiesta de los Oscars. Y aquí ya saben, vamos a empezar a hacer apuestas a ver sobre esas nominaciones quiénes son los que se llevan este año el Oscar a casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos avanzando aquí en nuestro programa y toca ahora hablar de moda reciclada, la que como cada semana nos trae Carmen Pichel en su Preta Costura. Hola a todos, hoy de nuevo nos vemos aquí en Preta Costura para seguir reciclando. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues como la primavera está ahí, siempre toca en primavera. Ya sabéis que a lo largo de todas estas temporadas que llevamos viéndonos, cuando llega primavera están los vaqueros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar una serie de trabajos con vaqueros. ¿Y por qué los vaqueros en primavera? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que es el tejido ideal para protegernos de esos frescos que vienen al atardecer y por la mañana y del calor que nos da al mediodía, que no pasa nada porque como son de algodón, pues son muy amables. Y entonces vamos a estar muy bien, muy confortables, muy genial. Entonces vamos a ir con los vaqueros. Y que además hay otra razón importantísima para reciclar. ¿Sabíais que hacen falta alrededor de 10 litros de agua para hacer un vaquero? Bueno, para hacerlo desde que sembramos el algodón, luego hacemos los de lavados y todo eso y llegamos hasta el final. Entonces ya una vez que hemos logrado ese tesoro que nos ha costado tanto, a nuestro planeta le ha costado tantísima agua, vamos a aprovecharlo hasta el final y da mucho de sí. Veréis. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, necesitamos un vaquero. En principio uno, si tenemos varios trozos también nos vale, pero bueno, la idea es un vaquero y unos trozos de estampado que tengamos por ahí, pues que algún vestido que ya no nos sirve o que se ha quedado viejo, yo que sé, estampados. Los estampados valen todos esta temporada, las rayas, los lunares, las flores, geométricos, étnicos, lo que queráis. Todo eso está dentro de lo que serían las tendencias más buenísimas para esta temporada. Bien, ya tenemos los materiales. Y no me voy a enredar con el patrón, realmente lo que os traigo es la idea y luego vosotros vais a desarrollar, como siempre, en todos esos trabajos que yo luego voy viendo, que vais haciendo, que me contáis. Es que mira, por ejemplo, con la capa de la semana pasada, pues me comentaba Rosa, mira, yo es que tengo esta tela que me encanta. Vale, fenómeno. Esa maravillosa pasmina que tiene, pues que va a hacer una capa preciosa. Rosa, un beso. Bien, en todo caso, nos vamos aquí al top. No nos liemos con el patrón, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer en este crop top, ese dibujito que veis por ahí, lo que necesitamos son unos hombros que nos gusten, pues más o menos anchos, y eso de una camiseta de tirantes que tengamos o así, pues lo mejor ponemos sobre un papel, hacemos la forma, ya ni os cuento, porque ya visteis muchas veces cómo se hacen estas cosas. Dibujamos la forma y luego nos vamos al vaquero y resguardando, no vamos a utilizar la cinturilla porque esa la queremos para este cuello que visteis en el dibujo. Entonces vamos a recortarlo primero, la cinturilla todo alrededor, dejando también como 2 centímetros más o menos, o sea, lo que nos pille entre que queden las presillas y que quede todo así enterito, la parte de arriba, con el botón y todo, lo vamos a aprovechar todito. Bien, ya hemos sacado esa zona y luego del resto de vaquero que tengamos y en la posición que queramos vamos a cortar el top con ese patrón que hemos sacado de la camiseta, sisas y escote, sin más. ¿Cuál es la diferencia de la camiseta que tenemos? Que también, como tenemos ahí en esa foto del dibujo, es que
vamos a una camiseta que es recta, lo que vamos a hacer es acampanarla, darle un toque base, pues más o menos unos 15 centímetros más de lo que tendría de ancho una camiseta. Y la altura, la cintura. ¿Por dónde estaría? Pues más o menos en la inmensa mayoría de las personas estaría entre los 45 o 47 centímetros. Yo, aunque hablo de un crop top, este lo hice un poquitín más largo y lo veréis en la foto final, casi que llega a la caderita, o sea que bueno, no es tan de cintura, es un poco más de cadera, pero bueno, ahí buscamos los largos. ¿Qué he hecho luego? He cortado todo el delantero en el tejido vaquero, o aprovechando las costuras que quedasen por ahí en cualquier sitio, en cualquier forma, sin más, no me importa. Donde queden estarán preciosas, y para la espalda, como me quedaba menos, he aprovechado la zona del tiro que luego abre como así un poquitín más acampanada. Vosotros veréis cómo lo hacéis, que puede ser también la pata, el exterior. Si tenemos un pantalón que sea acampanado ya nos va a dar, pero si no, simplemente cortamos un trozo central, abriendo desde más o menos debajo del brazo un poco. Esto lo recomiendo porque hace una espalda muy bonita, haciendo un poquitín de forma, un poquitín de campana, ese efecto de un godet. Y entonces una parte del vaquero y la otra parte de ese estampado del que hablábamos, también con el efecto godet. ¿Por qué? Porque nos va a hacer una espalda muy juguetona. Bien, ya está, esa forma, la que vosotros queráis, pero con estas connotaciones, que son muy por encima y que, bueno, que este es un trabajo así para un nivel medio, incluso alto, depende a dónde vayamos de creatividad. Pero bueno, para atrevidas yo creo que vale para todos. Entonces, si esto simplemente lo rematamos con una costurita a todo alrededor, doblando 2 veces, o simplemente con la costura y dejando el tallo vivo, ya lo tendríamos. Genial, maravilloso y estupendo. Top de tirantes, acampanado, ya está. El fondo tallo vivo, listo. ¿Qué pasa? Que le hemos dado una vuelta un poquitín más, porque precisamente esa estructura de hombreras, que estamos ahora tanto en esa tendencia de levantar los hombros, y al cuello también darle un toque de importancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy poquito. Colocamos la cinturilla del pantalón, que abrocha aquí delante, justo todo alrededor del cuello, incluso un poco más desbocado para que quede así como muy inmenso, muy oversize. Bien, ahí lo ponemos encima de lo que ya tenemos recortado y que lo dejamos así sin más, con toda la tela deshilachándose, ese tallo vivo. Lo ponemos alrededor, que abrocha aquí el botón, y hasta que nos sobra algo lo cortamos pues en un lateral de la espalda, por ejemplo, para dejar como el delantero muy clara la cintura, y lo superponemos. A lo mejor ya nos da la medida, depende de la medida de cintura que tuviese el vaquero, ya nos da la medida de quedarnos ese cuello alto espectacular. ¿Y los hombros? Pues los hombros los vamos a hacer justo con el bajo del pantalón, o sea, sin deshacer, cortamos así entero, y nos va a quedar así doble, nos va a levantar mucho el hombro, con lo cual nos va a quedar perfecto. Y lo que hacemos es que lo ponemos donde nos dé la gana, como nos dé la gana. Lo importante es que nos quede así levantadito. Yo lo he puesto más o menos al borde del tirante, y para que no se aplaste mucho, para que no quede muy cosido, yo he optado por ponerle botones, pero bueno, ahí podemos poner tachuelas, podemos hacer, pues lo queremos un poco más dulce, más naif, pues unas florcitas, yo qué sé. Por cierto, para sujetar la cinturilla en el escote, lo que he utilizado es un hilo neutro, y he pasado una costura para que realmente lo que aparente es que la cintura está puesta ahí, que se ha caído, nada más. En el fondo lo rematamos con un bies, aquí le he dado un poquitín más de cuerpo, de vaquero, cortado el bies, y 2 costuritas, porque le va a dar un poquitín más de cuerpo y va a bailar un poquitín más ese fondo. Y como ya veis, tenéis ahí un montón de fotos del moulage que he hecho, donde más o menos vimos las proporciones, y ese resultado final que está espectacular. ¿A qué os gusta? Bien, a mí me encanta, me apasiona poner la imaginación. Vamos a hacer el top, seguiremos con más vaqueros porque es muy importante para esta temporada. Y os cuento lo último. ¿Os acordáis de mi camisa, de la que llevo puesta? La puse hace no mucho con el escote a caja. Hoy la he cambiado, he hecho un reciclaje, un cuello de quita y pon. Este os lo cuento o bien la próxima semana o la siguiente, a ver cómo me va de tiempo para que os lo pueda contar. Pero es muy interesante y es una tendencia muy a tener en cuenta para acabar estos días de primavera, que son un poco fresquitos, y para empezar el otoño. Así que nos vemos la semana que viene y a disfrutar reciclando como siempre. I want you to
Pois de moda reciclada a belleza, como sempre, con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Pois imos ver que descubrimos hoxe contigo, que ela sempre nos trae pequenos trucos dedicados á cosmética. Que imos aprender hoxe? Bueno, imos levar un pelín da nova generación de informática, móviles e demais ao maquillaje. Pois a cousa promete, imos velo. Vamos facer unha sombra de ollos dibujada con un hashtag, e ides ver agora. Bueno, o primeiro é utilizar sempre unha prebase no ollo para que aguante ben a sombra, por encima da prebase sempre unha sombra do color de piel, unha sombra en tono vainilla ou un poquinho rosada, depende do color que teñas de piel, irache mellor unha ou outra. E agora si, collemos o que é o lápiz, damos un pelín de calor co mechero para que pigmente aí ben e que este blandito, e dibujamos unha almohadilla, se lle pode chamar, non? Xusto aí na esquina do ollo, que chegue ben a raíz de pestañas, e despois con un pincel dos de difuminar, destes que son abertos, imos difuminando. Desa forma, imos darlle unha sombra moi disimulada ao ollo, pero imos dar a forma. É certo que podemos facelo con calquer color, vale? Nos fixémolo con marrón para que fose moi light para usar todos os días. Pero pódese facer con un negro, con un azul, podes incluso marcala máis. É un toque moi fácil que nos vai axudar como a facerlle a forma ao ollo. Pois nin máis nin menos que unha almohadilla no extremo do párpado para facer ese difuminado de sombra para usar a diario, non? Sí, porque a veces hai a dúa de onde empezo a facer a sombra. Entonces, con eso é moi fácil. Eso, faz os palitos un poquinho máis mestidos para dentro do que nos coinciden as pestañas e despois difuminalo aí na cuenquita e xa está. Pois a de cousas que vemos aquí con Alba. Imos xa avanzando na sección e vemos que maquillarse che gustou especialmente e cal pola contra non che gustou nada esta semana. Pois fomos á alfombra roja dos fotogramas de plata deste ano e non me gustou Inma Cuesta. Inma Cuesta, maravillosa actriz e guapísima, sí. Que nesta ocasión non acertou a xuicio de Alba con maquillarse. Volvemos a falar dos famosos brillos, que oxalá que non fosen tan famosos. Tiña aí o brillo no medio da frente, nariz, que lle absorbía toda a luz do resto do maquillaje, e aparte o tono que tiña. Bueno, por apariencia sabemos que ela non é blanca de piel, ten un tono bastante morena. Sí, é morena. Sí. Pero o tono que lle usaron para a base de maquillaje era un tono queimado. En vez de usarlle un tono que seguramente lle realzara un poquinho máis a luz propia dela, sin ser ese brillo aí que tal. Daba apariencia de eso, de un tono moi queimado. É verdade que ela non ten un tono de piel, como dicilo, non vou dicir que non luce, pero bueno, é un tono moi apagado. Non é como os tonos estes que hai algunha actriz, non me acordo de ninguna, pero bueno, que teñen o tono este máis amarillito ou un pelín máis naranjano. Ten como un tono un pelín tirando a aceituna, é dicir, con ese toque así como verdoso. Vale, non se lleve verde, está claro, pero sí que ten un subtono aí un pouco extraño. Entonces, dependendo da base que lle poñas a ese tipo de tonos, oxídaselle. É dicir, en combinación co tono dela de piel non vai quedar ben. Eu creo que foi un poquinho que lle pasou, porque nos brazos e todo víaselle un tono moi bonito, pero na cara non... Non che convenceu nada. Non. E o colorete levaba tamén, polo que puiden intuir, en vez de en polvo, levaba en... Bueno, depende de poñerse en formato fluido ou en stick. Entonces, ao levar moito brillo de por sí, no medio, vale? O que o colorete, pois intentamos poñelo mate ou, bueno, en polvo, aínda que sexa con pouco de brillo,
Porque en fluido sempre dá os brillos estes tipo grasos. Va. Entonces, Non che convenceu nada. non. E pola contra, gustouche especialmente ese maquillaxe que lucía Natalia Molina. Natalia Molina. Sí, Natalia Molina sabemos que é blanquita moi blanquita de piel, pero é o que dicimos antes, sempre hai que buscar a base que mellor se combine ca tua piel, co teu moreno, de que non sexas blanca. Levaba unha base que era a propia dela, moi blanquiña, non tiraba rosa nin amarilla, porque ela sí que ten a piel super blanca. Depois levaba o color este nude de labios, pero o nude este que non te fai pálida, un nude que ao fin e ao cabo é o tono do labio subido un pelín, a tendencia está entre o rosa e o marrón, ela levaba o máis cercano ao marrón, levaba os ollos moi enmarcados en negro, que lle facían un ollo almendrado, que é o que intentamos conseguir casi sempre, a excepción de que as tendencias cambien ou haxa algunha moda así que gustan máis os ollos redondos, pero sí que levaba o ollo moi alargado, me gustou moito. Pois Natalia Molina levase nesta ocasión o sobresaínte nese maquillaxe que lle gustou a nosa experta. E xa para rematar, que produto atopaches para recomendar esta semana? Bueno, pois unha prebase de ollos, vale? É de color beige. Esta en especial é da marca Bell, vale? É unha da colección esta que aparece como hipoalergénica, que está probada e reprobada dermatológicamente, oftalmológicamente, é dicir... Todo? Sí, todo. A verdade é que eu teño o párpado bastante sensible a estas cousas e é unha das poucas que realmente non me fa... É dicir, ningunha me fai moito daño, pero sí que noto que pica. Vale, esta non sei se é porque é tan probada hipoalergénicamente ou por qué, pero non me fai daño, non me cuartea, eu teño o párpado caído, non me fai pliegues. É certo que este tipo de prebases hai que ter cuidado se tes o párpado moi graso, porque como todo que sexa piel grasa disminúe moito o tempo que funciona, é dicir, normalmente unha prebase deste tipo con un párpado graso dura sobre 5 ou 6 horas, vale? Hai que telo en conta para retocarse un pelín. Se tes un párpado normal ou seco, a min esta vaime moi ben, anda alrededor dos 3 euros, 4, dependendo do sitio, como sempre. E nada, ven en formato como os labiales, vale? Tengo o stick este para aplicar, na cabeciña é que a min gustame por eso, porque na cabeciña do envase cerra moito, entonces solamente che sale o que é cantidad na punta xusta do pincelito, non che sale en todo o pincel. Aplicase moi pouca cantidad, podes aplicar incluso cos dedos ou con un pinceliño, a toquecitos, e por encima a sombra que queiramos, o pigmento suelto que queiramos. Vai acentuar moitos colores, digo, por si vamos poñer un azul ou un verde, que vamos ver en plan moi azul ou moi verde, vale? Subidiño de tono, vamos. Sí, vai acentuar moito e vai facer incluso que alargue, bueno, que é para eso, non? Para alargar a vida da sombra, pois para un evento, para unha cena, que non tens que andar pendiente de que se che mova. Pois xa sabemos, unha prebase fixadora para o párpado e a proposta de hoxe neste produto que trouxe o Alba. Pois imos seguindo con máis temas e seguida durante toda a temporada aprendendo contigo. Eso espero. Nosotros pasamos a publicidad, a la vuelta volvemos como siempre con Sociedad, luego queda Corazón y hoy muchas sorpresas. Pues como siempre, tras la publicidad, hoy toca hablar de Mesa de Sociedad para revisar todos esos estilismos que hemos visto en distintos actos sociales de la semana. Con nosotros, Carmen Juiz, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Además, ahora que ha salido el sol, sí, de maravilla. Y nosotros que somos tan de sol. Y nosotros que somos tan de sol. Y que siga, a mí no me importa este cambio climático, yo estoy encantada con él. No sé... Bueno, que no te digan los expertos. No sé, pero yo estoy encantada. Yo siempre quise vivir en Canarias y en este momento estoy como en Canarias. Así que genial. Y también es mucho de sol. Marta Arnoso, asesora de imagen, que estoy encantada de la vida de tenerla aquí conmigo. Y yo también encantada de estar aquí, Ana. Buenas noches. Que hacía mucho que no nos visitabas, pues sí, muchísimo. Además.
pero encantada de estar. Bueno, digo ella es de Sol porque se ha venido hasta sin medias. Yo siempre sin medias. Bueno, pues con ellas dos vamos a repasar muchos actos sociales de la semana y también hablar de nuestra alfombra roja. Empezamos yéndonos a uno de los proyectos que se iniciaron días atrás en Compostela, es la Fundación Didac, y esta es su apertura. Pues veíamos este nuevo proyecto, es la Fundación Didac, dirigida por David Barro. Ocupa el antiguo espacio de la Galería SCQ y larga vida al diseño y al arte contemporáneo, con muchos rostros conocidos de la cultura. Marta, ¿algo así destacable en los estilismos? Que hacía muy mal tiempo, entonces claro, todo el mundo de negro y... Pero todo el mundo de negro, con plumas, con abrigos con y abrigo, con todo. bufanda y de todo. Destacar también una señora de pelo blanco que llevaba una chaqueta roja, que le daba así un poco de color al evento, Elena Fabeiro, que iba muy guapa también, y nada, en general bien, todo bien, muy sobrio todo. Sí, choca después de esta semana tan maravillosa que hemos tenido ver el abrigo, ¿no? Y ver lo que ha sido hace nada, que ha sido hace nada, claro. Hace dos telediarios así estábamos y ese día en concreto, bueno, no veáis cómo llovía. Claro, esos cambios que estamos teniendo tan bruscos, pues te llaman la atención, pero bueno, lo que dice Marta, se veía rojo, se veía algún abrigo claro, que bueno, que siempre anima un poquito, pero bueno, aquí los inviernos son oscuros, tienen que serlo. Bueno, tener no sé si tienen que bueno, serlo, no pero sé, serlo son. Eso. Serlo son. Bueno, pues veíamos esa Fundación Didac y vamos ya con otra de las propuestas que teníamos para esta semana. Es una exposición en el Museo do Pobo Galego. A Idade de Ferro, una exposición que puede visitarse ya en el Museo do Pobo Galego este año de aniversario, celebrándolo por todo lo alto con muchas propuestas culturales.
Bueno, yo destacar las boinas, que además las había colocadas al estilo gallego y al estilo francés en los caballeros, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia esa boina colocada con un estilo muy afrancesado. Y destacar a Mario Clavel, que siempre tiene como un estilo muy definido, iba con un fular y yo creo que lleva como un chaqueta en verde y un fular muy colorido. Y bueno, algún señor más que ve por ahí con un gorro también, que también pareció como un toque muy elegante, ¿no? Y muy distinto. Aquí muy bohemio todo, ¿no? Más color, más color. seguíamos teniendo mal tiempo, quede claro, pero mucho color. Sí, mucho color, y yo destacaré también al mismo señor que iba con un trench camel y un sombrero, me encanta cómo iba. Os quedasteis ya y fichasteis el estilo, Sí, sí. Fichasteis el estilo. Pues seguimos yéndonos a uno de los espacios donde se puede ver arte en Compostela, aunque en esta ocasión, que es la Fundación Granel, hemos pasado directamente a la presentación de un vino vegano. Concretamente, el primer vino vegano con certificado de gallego, apoyado por Galicia Calidade, y una propuesta muy interesante, ahí está. Presentación de ese primer vino vegano certificado, el primer vino vegano gallego, en un acto celebrado en el Museo Granel, con un maridaje de Javier Olleros, que también estaba allí, el superchef de Culler de Pau. Daban ganas ya de irse allí, a tomarse el vinito y tapear un poco. Nunca nos invitan a los vinitos, nos traen aquí la foto, pero los vinitos no nos invitan. Hay que decir que nos lo manden. Hay que reivindicar que nos inviten o que nos lo manden, que lo probamos y además vamos a hablar bien. Bueno, veíamos también como anfitrión a José Luis Méndez, que está al frente de la bodega Vía Romana, que es quien ha sacado este vino al mercado. Pues este evento sí que había la gente un poquito más arreglada, había una chica morena con un abriguito muy bien maquillada, muy mona, que me gustó mucho, y Alfonso Cabaleiro, muy elegante, y nada, en general muy bien este Daban ganas de irse para ahí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hombre, y había pues eso, pues el de la bodega José Luis Méndez, a mí me gustó con el look informal que llevaba. Alfonso, este informal arreglado, sí, que nos gusta arreglado en este tipo de chicos. El Alfonso Cabaleiro, que a ver si quedamos un día para tomar un vino, que hace mucho que no nos vemos. Ya así de puestos, ¿no? Claro, hablando de vino, de tapas. Como hace mucho. Y bueno, Andrea Ripoll, que la chaqueta tenía ese detallito que la hacía muy simpático, ¿no? Y bueno, y entre el público se veía pues rojos, anaranjados en los señores, en los jerseys, verdes, se veían ya tonos así llamativos, más primaverales. Hacía mejor tiempo. Sí, ahí. hacía mejor tiempo. Ya lo vamos notando. Bueno, pues vamos ya con nuestra alfombra roja de esta noche. En concreto es ese fotocall de los premios de la Unión de Actores y Actrices. Give to me what I do is what will be. I always
26 edición de los premios de la Unión de Actores y Actrices, celebrado días atrás en Madrid, esta misma semana, y una pasarela... De suspenso. Sí. Bueno, desde luego en maquillaje y peluquería le ponemos un 0 patatero, Sí, ¿no? yo destacaría en eso a Aitana, que iba muy fiel a su estilo, con un vestido de escala, el pelo lo llevaba genial porque llevaba ese moñete alto que se lleva muchísimo ahora, el maquillaje era perfecto, y Aurea Garrido también, pero bueno, iba con lo que decíamos antes del blanco y negro, que este año como un poco más de lo mismo, pero llevaba esa colita atrás que me pareció que era de las más guapas. Mira qué riquiña ella, que ya empezó así hablando de las que me gustan y luego ya... Ahora empiezo con lo... y luego ya... Bueno, yo lo mismo, a ver, Aura Garrido me gustó mucho con ese vestido blanco y negro, Aitana iba espectacular, yo creo que era de las mejor vestidas. Sí, Me gustó también Lizzie Linder, que ya... A ver, lo pasa... Yo no sé si es que rebajan la categoría del premio o... Porque bueno, lleva un traje chaqueta, pantalón, chaqueta blanco, crudo, pero que a lo mejor para ese evento no, pero sí era bonito, no se puede decir que fuera feo. Otra... A mí me da pena, de todas formas, que vayas a una entrega de un premio, o sea, como sea, que además es del sector, es de ellos, al final posas en un fotocall y no le des un poco categoría de voy de modelazo, porque aparte tampoco hay tantas oportunidades como para y le sacar restas importancia al premio, además, un poco al evento. Le restas importancia. Bueno, yo pienso eso, vamos, creo que se arreglan demasiado poco, no sé si es porque tú vas a las pasarelas internacionales fuera de aquí y van, te gustarán más o menos, pero van siempre superpuestas. Y aquí hay esa cosa, ese rollo, no sé, de ir en plan dejado, que bueno, que no... Sí. Claro, que no sé. Es que además puedes ir, por ejemplo, en las pasarelas internacionales va todo el mundo de súper fiestón, con estilos que te gustan más, te gustan menos, pasados de moda, súper actuales, lo que sea, pero se va de fiestón y de gala. Y sin embargo, estás aquí, a lo mejor tienen modelos que realmente a mí no me disgustan, pero que no, para otra cosa. pero que dices, jo, qué pena. Pues este traje que decías tú, que es un traje mono, de pantalón y traje sastre, pero que bueno, que a lo mejor para lo que es, no. Igual que Berta, que iba con otro traje, con una chaqueta rosa cruzada y un short, que sí iba muy mona, pero a lo mejor para unas copas en verano de noche, ¿no? No para eso. La que iba con el hermano de Javier Bardem, que ahora mismo no recuerdo el nombre, iba con un traje de chaqueta muy mono, con pata de gallo y tal, pero tampoco era para un evento de esas características. Para mí, y otra que me gustó muchísimo, y que normalmente no es un estilo que me gusta, es Alba Flores, que iba muy guapa, además con un traje en Burdeos, con un pendiente largo, iba favorecida para... Como es ella y como suele vestir, me gustó bastante porque rompía un poco y sin ser el vestido de noche, si le estaba dando, iba con un mono, yo creo que era un mono, iba muy elegante, la verdad. Entonces sí me gustó. Y de no, porque no creo que todo el resto. Bueno, casi el resto. De chicos me gustó que llevaba también un traje en Burdeos, Ricardo Gómez, Carlitos. Carlitos de Cuéntame, que creció y lleva un traje en Burdeos. Hombre, yo me pareció, a lo mejor si lo ves en directo no era tan espectacular, pero rompió un poco y, oye, y el Burdeos es un color muy elegante, entonces parece que también le favorecía. A mí de chicos Asier, me encantó Asier, no sé pronunciarlo. Asier, el Narportasa, pues iba con un traje muy bonito, también pata de gallo pequeñito, también bueno. Y bueno, horrible, Maggie, no me acuerdo cómo se apellida, Cibanto, bueno, no es lo que puse aquí. Maggie, iba de mujer fatal, a mí ese pantalón subido, no era corsé, a mí me pareció que iba horrorosa, para lo que es, iba horrorosa, eso para otro tipo de eventos sí. Y otra que fatal ya no me gustó en los Goya fue Emma Suárez. Bueno, Emma Suárez, a mí no me gustan los Goya, pero al menos iba vestida de fiesta, pero aquí era como que... Aquí ni de fiesta, aquí era... Vestido de playa, medias de chiribitas y zapatos, no sé qué, no, por Dios. Por favor, no. Claro, no. Y otra que no me gustó, yo no sé es que si le apretaba en el pecho, si... No me gustaba, el vestido quizás es un vestido bonito, pero no me gustó la última vez, no sé si creo que fue en los Goya o en la anterior, a P, con el vestido ese, los zapatos rojos. El vestido a mí, yo a esta chica creo que el negro no le favorecía, está abusando mucho del negro últimamente. A mí se nota que no me gusta ella ya, entonces le veo más defectos que a otras personas. Penélope
Sí, Penélope iba, yo creo que últimamente que lo hemos visto y tal, quizá es de las veces que iba menos acertada. Sí, no Así sé. va un poco más sosa. No sé, porque el vestido, bueno, el No era vestido feo, soso no era, porque tenía, el vamos, encaje, tenía de demasiado. todo. Tú, el encaje. todo. Pero volante, en ella, tenía de era como, todo. en ella era como muy... Pero en ella, sí. muy Yo creo que el plain, ¿no? contraste de los zapatos también lo hacía un poco así. Y yo creo que el negro no le... A mí no me gusta esta chica de negro. Yo la recuerdo en una alfombra roja con aquel vestido de Ralph Lauren rosa. Rosa, que le Era- favorecía... estaba impresionante que, con bueno, aquel moño va a ser una alto. imitación a Audrey Hepburn en toda Sí, regla, sí, vamos. sí, exacto. Yo creo que tiene poca personalidad, pero siempre tuvo una temporada que imitaba mucho a Audrey Hepburn, entonces tienes que buscar tu estilo propio. Y yo creo que no lo acaba de encontrar, por lo menos Ese yo no pelo se lo suelto, veo. Bueno, ese que no se vestido. lo acaban de encontrar. Que ¿no? no se lo Porque acaban de es una encontrar. parte de que haya Yo creo que también la- decidía ella un poco en este pelo suelto con ese vestido también, le quedaba Sí, como raro, o sea, sí. muy tapado todo, con el encaje, el pelo por delante, no sé, Claro, rara. quizá tío. tanto negro tan seguido como que no le quedaba. A mí no me gustó. A mí tampoco. No le favorecía. Y después, ¿quién más? Terror, Candela Peña, muy mal. Buf. O sea, mal, el pelo Aquí mal. ya estamos en mal, en terror, ya En hemos terror, entrado en la horrible, categoría horrible. terror. Pelo mal, maquillaje mal, vestido mal. Horrible. Horrible. Vale, vamos Luego a ver. con sus proporciones, o sea, ese vestido era imposible. O sea, a lo mejor en otra persona hubiera sido un poquito mejor, pero en ella no. Después otra chica que había con un vestido que parecía de fin de año. Ay, sí. No me acuerdo el nombre. Que Otra parece que que es bueno, que dices, de lentejuelita, además, sí. pero además sin gracia, sin el azul marino otro muy liso, muy sin gracia. No se han esmerado nada, vamos, no sé dónde los han sacado, pero no nos gustaron, no los vamos a llevar a los elegantes. No nos gustaron nada. Esta era la pregunta del millón, ¿algún estilo para nuestra próxima pasarela que, adelanto desde aquí, será el 19 de abril? De ahí no. Adelanto desde aquí, que será el 19 de abril. De ahí nada. De no ahí sacas nada. Vamos, es que no Sí, algunos sí, ¿eh? Ay, yo ni los pendientes, vamos. Yo No es me que gusta, nada. a lo mejor no funcionaba tanto ahí, o de repente pues el maquillaje era, pero yo sí, bueno, yo algunos sí, ¿no? Sí, Pero yo- muy escogido. Muy escogido, porque salvo Aurea, Para mí Aitana... la perfecta, o sea, la que iba perfecta para mí era Aitana, o sea, todo, era un conjunto de todo, y aparte que ella no es una persona que se arregle mucho, entonces, pero creo que siempre va muy acertada a Pero las... Aitana tiene unas facciones que, Sí, bueno. que ya solo con las facciones de ella o van muy mal. Que llevaba el normalmente pelo bien, que triunfan. todas iban de pelo suelto, ella llevaba el pelo recogido, o sea, me parece que iba muy guapa y muy... El vestido era espectacular y muy de su estilo, muy limpio, todo. Bueno, lo de cortes Aitana a lo limpios. mejor lo copiamos. Sí, El de Aitana igual lo podemos y el de copiar, Aurea. ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de hoy, que termina con esta alfombra roja, recordando que el 19 de abril será nuestra gala de los elegantes en el Hostal de los Reyes Católicos, y ahí sí que vamos a pasar lista y vamos a ver, tanto cotillear. Veremos qué pasa. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, como siempre, seguimos hablando de noticias de la prensa rosa. Pues tiempo ya para hablar de todos los personajes que aparecen en la prensa rosa, como siempre con Rosa Portela. Buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Pérez. Hola, buenas noches. No íbamos a hablar hoy de recetas de bacalao. Yo creo que sí. Yo creo que de eso y de recetas de bacalao. Teresa, hombre, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Os gusta el bacalao? ¿O cortamos el bacalao? No, pero podríamos hacer un programita de cocina también, Sí, ¿verdad, yo José creo que sí, Antonio? pero en directo además. A Yo estas cocino. alturas hablamos de cualquier cosa, sabemos de todo. Que sí. A mí sí me gusta. Sabemos de todo, somos líderes de todo. De o sea, audiencia. A mí me gusta mucho el bacalao. ¿Sí? Me gusta más comerlo que cortarlo. A mí también, a mí casi que también, ¿eh? O sea que si queréis cocináis vosotras, nosotros lo catamos. Pues a mí, como no soy mucho de bacalao, casi mejor yo soy la que lo corta. Vamos a dar paso a las portadas y enseguida empezamos.
pues portadas de revistas que esta semana no vienen con demasiados temitas, pero alguno que otro sí que está ahí. A ver, ¿qué pasa con los Benítez, el cordobés, que se van a encontrar, que no se encuentran, que se reencuentran, que dan plantón? ¿Qué pasa con eso? Que bueno, que se encuentran esto, yo creo que tienen que ir, ¿entiendes?, macerando ahí la cosita para cuando se encuentren de verdad padre e hijo sea un buen bombazo, ¿por qué no? Bueno, ahora ya Si no, el primer reencuentro ya se celebró, ya torearon juntos, bueno, mano sí, a mano. pero los falta hermanos sí el faltaron. Califa. Claro, Pero bueno, pero los- eso es otra cosa, eso ya es otra Yo lo que veo un cosa. poco ridículo, mira que ya sabéis que yo soy totalmente fan del cordobés. ¿eh? Pero cordobés padre, cordobés hijo. Ya ahora ya de todo, ya de todo, ya son ahora todos ya. amigos. Mira, no, yo soy fan del cordobés de Manuel Benítez, el de Virginia Troconis, el hijo. Y lo que pasa es que me resulta un poco ridículo de, hijo, vete a saludar a tu Tito. Y le dijo, hola Tito, y él, hola sobrino. ¿Cómo que Tito, ni sobrino, ni nada, si no lo viste? No se conocen de nada y de repente No, pero bueno, se Ya conocen abrazo, que mucho, Tito, se de la conocen revista. mucho de las revistas y de los programas. del corazón. Pero Papá, y que sale en el hola. Claro. Sí, pero el papá Eso. no apareció, que es el que tiene que aparecer No, pero yo realmente. El creo papá que- está adorando ahí la cosa, no te No, creas yo que puede salir está así de vendiendo la buenas. historia por capítulos, yo creo. No, Claro. bueno, de hecho decía que él quería hacer ese encuentro en los medios de comunicación, en las revistas, y el hijo le dijo, no, mejor nos tomamos un café juntos y luego ya vamos viendo Que la me parece cosa". No, muy normal. sí, pero también que me parece normal por otra cosa. El pobre niño lleva 40 años esperando para ver a su Bueno, padre. te voy a pero- hacer un Pues inciso, vale. el primero que lo ha Sí. puesto en las páginas de las revistas del corazón con Porque, esa vale, demanda porque ha sido hacía él. llamamiento, No, pero bueno, yo no creo seáis que- crueles. Yo creo que él también, si el encuentro que proponía el padre se hace antes de la corrida, No, nadie se fija ya en la corrida la realmente. corrida ya pierde Sí, sustancia. valor. Ya parece que perdió un poco de valor, porque creo que no porque son- aparte no ahora sé. vendieron la corrida y ahora será el encuentro. Claro. Aunque dicen que se pusieron en contacto con él para tener un encuentro con el padre y que les avisaría de nuevo para saber cuándo sería el encuentro y nadie se puso en contacto con él. Bueno, al final lo que les interesa a todos es salir Es en el las morbo. revistas. De la Vale, revista. y a ti también. No seas mala con este Bueno, pobre pero chico que ha yo- pasado. Pero es cierto. En esta Bueno, historia... bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué Bueno, no? mira, Les yo ya viene muy sabía- Si bien. quisieran encontrarse, tuvieron toda la vida para encontrarse. Ah, bueno, pero es que Ok. el chico quiso toda la vida, no Vale, quiso su padre. y hija. ahora de repente quiere. Sí, claro. Pues si quiere, quiere de No, verdad. yo lo que no entiendo es que en un momento pase ya del tema porque ha tirado la toalla y porque evidentemente tú puedes reclamar mucho, pero Sí. vamos a ver, si tú ves que la otra parte no, No hay un contesta. feedback, no te va a querer porque te lo lleves al juzgado, ¿por qué de repente esa historia de me voy al juzgado y ya está y quiero que eso... Pero eso tiene, eso tiene Porque una- el papá está separado ahora. No, eso fue después, ¿no? Los dos hijos del cordobés auténtico son dos toreros mediocre tirando hacia Claro. muy mediocre. Claro, pero me hace Es que ese muchísima es el gracia, problema me hace también. muchísima Claro. gracia lo del cordobés auténtico. Esto ya es una cosa que no teníamos constancia. Mira, no mediocres, o sea, en el escalafón de lo que es un torero, ellos, No llegan ellos a Ellos no la se- calidad. están No como sube el toreros escalón. mediáticos, que es lo que son. Ellos No, figuran- mediáticos No, y buenos, cuidado. Mediáticos, mediocres. buenos no, mediocres, Mediocres y mediáticos. Claro, Pero ellos no son buenos toreros, lo que son No. es muy conocidos, Claro. entonces llenan Pero plazas. gracias al Pero padre. son conocidos cuando salen en las revistas. Hombre, Claro. está claro que claro. Si durante 2 años No salen, no no, salen, claro, ya claro. no vuelven a torear, No, nunca. ni Está- en está- las fiestas claro, del pueblo, pueblo. para es un concello antitaurino. Está claro que los Claro. críticos taurinos no los ponen bien. No ni los, parecen nada, buenos. ni ¿Y por qué siquiera crees que no salió- escribe, ni salieron los escriben dos de hermanos? ellos. Pero mira, a mí Pero lo mismo pasa de también todo con, esto, con el Francisco Rivera o con estos Ya. que te crees que Pero tienen bueno, el nivel no, de no su te- Pero ya abuelo es Ordóñez. distinto, ni de no. su padre siquiera. Ni de su padre, que su padre tampoco era, para Bueno, los puristas tampoco era No, bueno, gran el cosa. padre dio algunas de las mejores faenas que se Porque era hicieron en este arriesgado, país. pero parece Faena ser- en todo el campo. arriesgado. Y ese salto de la rana, ¿no era del salto de la rana? No, estás mal El salto puesta de la tú, rana era el del cordobés auténtico. Era el cordobés, el salto Sí, de sí. la No, rana pero- es el cordobés, el de verdad. No, Ella el, estaba hablando del padre, cordobés. el padre de los Rivera, El el califa. padre de los Rivera hizo algunas de las mejores faenas. Paquirri, pero no era purista. Por ejemplo, yo sé que a Ordóñez... No, que va, él entraba a matar y Claro. punto, le daba. A ¿Qué va? Ordóñez- No. Y le salía Claro. muy bien. Él Es entraba que a matar y a nada Ordóñez más. no le gustaba... Su hijo, no, le gustaba nada. como torero, no, No, le no. parecía Pero bueno. es por que eso son quería Pero que mucho sus hijos presumía fueran- de él como por su otra especialidad. Por ejemplo, Por su otra profesión. Y hay que servir para todo. Sin embargo, dicen
que yo no tengo ni idea de todo, o sea, todo esto. Yo Dicen no, a mí no me que Cayetano sí se parece más a los Ordóñez y que Francisco se parece más a los Rivera. Claro. O sea, que torea mejor Cayetano, Sí. y eso que empezó más tarde, Pero sin que embargo- no tuvo la tutela de su abuelo, porque recordemos que Ordóñez tuteló muchísimo a su hijo. Es que ahora los toreros realmente, los famosos, parece ser que son todos malos, porque dice que No, Jesulín, que es un... No, Jesús, pero estamos hablando Pero de esos los- son toreros mediáticos. Son toreros que salen en las revistas Claro, de Corazón. pero- Los otros, los toreros buenos, pues... Bueno, pero No José salen, Pal, no claro. venden su vida. No Son sí. como el payaso, Eh, pero ¿cómo había uno? El enano torero. es decir, No, a todos. ver, ¿tú te imaginas a un torero serio como hizo Jesulín, una corrida solo para mujeres, con la Sí. ropa interior? No, no. vamos a ser serios. Con la, No, pero la bueno, ropa pero- interior se la tira Claro. la ropa Pero interior tú que te- fuera tú el te ropa creas- interior. Lo estás diciendo como si el No, que toreara se la en ropa tiraran, interior, mujer. que Date ya cuenta de que Eso no es serio. los toreros serios, ¿no? El Juli, José Tomás, Sí, hombre, Castella, Sebastián Sí. Castella. Sebastián, los toreros serios no están todos los días, porque No, claro, tienes es que que no estar es que no entrenando, tienes que, Es que no prepararte, pueden, claro, tienes que claro. cuidarte. Ni le interesa Claro, tampoco, No, ni le no interesa. interesa. ahora, los mediocres estos. A estos Tienen sí que le vender interesa. en revistas. Tienen Total, que, que tienen que interesa. Te voy a promocionarse decir, de otra en forma. todo esto, de esta semana de los cordobés, a mí lo que más me gustó fue la ex mujer de Manolo Díaz, la Vicky Martín Berrocal, que cumplía Celebrando su años, cumpleaños. celebró su cumpleaños. El look que llevaba era auténtico. Bueno, Ahí lo dejo y... Pues hijo, ahí lo dejo, sí. Ahí lo dejo porque la próxima semana veremos qué da de sí este tema. También veremos qué da de sí el tema de Ivonne Reyes, porque tanto queríamos verla fuera para ver qué rajaba y la salió chica... fuera o sea, sin pena ni gloria. Yo es que salió no, sin pena ni gloria. espera, se está Se ha preparando. estado calladita, reencuentro con su hijo, sigue su amor con el concejal. Concejal. no ¿Qué tiene es esto? Yo No creo puede que decir la historia del mucho. concejal yo creo que no tiene ni para una Yo- semana. Es que yo os digo una cosa, la historia del concejal está más pactada entre Bueno, los dos, hombre. que no tiene, vamos, ni pies ni cabeza. Esto está clarísimo. De que hecho, él- se notó. Que quieren claramente Notó. que es pues vender Sí, unos vender. posaditos y vender algo, Claro. pero vamos. Y No, además es ni un abril tiene. el momento que tiene. ¿Tú qué crees? Yo siempre pensé que el concejal, una vez que saliese y le contaran toda la historia de la mujer... ¿De verdad porque- te crees que no la conocía de nada? Para nada. ¿Tú crees que un chico de 26 años conoce a Ivonne Reyes? Para nada, oye. ¿Pero tú No, qué no, crees que pero es Ivonne Reyes? precisamente- Pero yo Un creo chico que de te 26 años informas no antes conoce. de entrar en el programa. No, con no, quién yo estás y creo con que quién no yo creo estás. que él, hombre, sí miraría y tal, pero Claro. lo que pasa es que no sabía la que se La vio trayectoria, y toda esta historia. quizás. Y, tal. Y el chico con 25 años está encantado, es decir, Bueno, era pero- un concejal de un pueblo que no asistía ni a los festejos y de pronto sale en las televisiones, sale en las revistas y el Bueno. tipo estaba en una nube. Sí, pero Hecha mira para la otra, porque recordar la última concejal de un pueblo que se metió en esta farándula. Montevideo Amigos le dijo, voy a No, tener... hombre, es que Claro. es la concejala por excelencia. Exactamente. Bueno, no hay más concejala. Pues Oye, él echó cuentas y dijo, mira, ya está, que puso estaba a los ahí. Le Llévenes- salió bien. Mira, Olvido puso a los Llévenes en el mapa. Hombre, Para sí. quien no lo Y tenía, es o no, cierto. no me digáis Sí, que no, sí, ¿eh? sí. ¿Quién Eso no es había oído verdad. hablar de los Llévenes? Y después dicen Eso es verdad. que los Llévenes Y no la cotizó pueden mucho ni ver, después. que es una persona non grata, le escupen por la calle, le tratan mal, le gritan. ¿Qué va, Pero hombre, si es que puso de moda sí. su pueblo, que nadie lo conocía. ¿Quién conocía ese pueblo? Por deberían Dios. de nom- Y ahora creo de que los nombrar. domingos va muchísima gente a comer allí. Debían nombrar Claro. la concejala de turismo. Pues la verdad que sí. Sí. Concejala de turismo. Ya era, Ya era de que de cultura, ¿no? ya era de, Dije de turismo. era de Bueno. de nuevas tecnologías. Sí. Y claro. Nuevas Por eso tecnologías, practicó con el vídeo. Con el vídeo. Con el vídeo, hostia. Claro. Bueno, que sí. pues veremos también hacia dónde va lo de Ivonne Reyes, pero yo sí es verdad que cuando sales y te cuentan toda la movida y ves todo lo que se ha montado y lo que tal, joder, que no hables nada, que no digas nada, que nada... Pero como- Es que callado No, todo. apareció allí a buscarla cuando salió con un ramito de flores, como tú te quiero. ¿Quién? El el concejal. Ya, el concejal dijo, mira... Y ella le hizo así un medio cobra, como dicen ahora, así como diciendo, ¿qué pasa? Claro, porque ella tenía dos fuera, lo comentó dentro, dijo Ella que tiene tenía, lo que quiere. que tenía dos fuera. ¿Solo dos? No, bueno, pero que estaba pendiente de dos, Estaba pendiente a ver cuándo le a ver con resultaba. cuál Pero no relación sabía cuál, continuaba. claro. Ella, pero es que lo dijo así, con estas palabras en el reality. Sí, pero conoció... Dijo que ella estaba conociendo a dos personas y que tenía que ver si ahora, allí, al estar en solitario, se decidía por uno de los dos. Pero- ¿Por cuál de los dos Pero se decidía? a lo mejor se decidió Claro. por el tercero que conoció dentro. Y conoció a este y le dijo,
dijo, a las chicas de Medina del Campo les mando un saludo y les digo a todas que estén tranquilas, Que no va a cuando pasar nada. salga, Está libre, tengo ¿eh? mi vida resuelta. No, desde luego, tenía Sí, es que vamos. la agenda ocupada. Bueno, la historia es que ella decidiera y los demás también decidirán y a lo mejor No, yo creo... Sí. Ahí No, decide pero ella. los demás que tiene ella en la agenda, los demás ya van buscando. ¿Entiendes? Sin su espacio. Claro, ellos ya saben a lo que van y además... Evidentemente. Claro. Y el tiempo que van a durar y todo eso. Por eso ella puede decir que tengo 2 a elegir. ¿Cuál va primero? 200, 200. 200. 200. Bueno, pues nada, veremos. ¿Qué va a pasar también con María Teresa Campos? El último disgusto. Me encanta de María bueno, Teresa. A mí Me encanta. Es mi tema, que Es me tu tema, encanta. cuéntalo. Y me encanta, y me voy a volver Cuéntalo. fan totalmente, además de De Bigotes. Supervivientes, porque Bigote va a Supervivientes. Y ahí se va a ver el real y el verdadero Bigotes. Bigote Arrocet, que Claro, va de porque- Ya Ay, veremos el no. cucucucu. No, claro. Yo creo que va a ser Yo muy creo que el quisquilloso. cucucucu va a tener bastante Sí. y que le pongan unas chicas monas allí, ya veremos Hombre. lo que hace. Ya veremos, ya lleva- veremos cómo va. Si cómo va pasa la las cosa. pruebas psicológicas ya lleva a Alba Carrillo. Alba Carrillo no sé si aprobará. Mi madre, Yo esos no dos sé si juntos en el mismo grupo. Y No quiero la, verlo. novia supuestamente agredida del hijo del Matamoros. Digo, también. bueno, también, pero hay que también. demostrarlo. Pero bueno, yo lo que quiero, Claro. yo lo que dudo mucho es que Alba Carrillo apruebe para pasar. Ah, no bueno. sé si Y aprobará. si aprueba, Pero bueno. si aprueba Bigotes, también aprueba Alba. Bueno, pero de todos modos le pondrán a chicas, porque siempre hay alguna que se ponen allí muy monas, Muy y monas. morenas y muy tal. Pero- y a ver pero qué- tiene que ser recíproco. a ver qué hace y a ver qué hace María Teresa aquí en plató, porque Buah, se tira de los ¿quién lo- pelos. bueno, no Se creo, tira de los pelos. no creo que sea María Teresa quien lo defienda. Tendrá alguien para defenderlo No, en no plató. creo. Y le buscarán un amigo, porque no creo que dejen ir a A una una amiga. porque María Teresa eso no lo. Bueno, perdona, María Teresa ya no es lo que era en Ya, su sí, escala ya. de influencia Ah, bueno, eso sí. No, en la sí, cadena. está de capa Eso sí. caída. Ya le Pero yo os quitaron digo que María Teresa, medio programa. yo os lo digo No, y sinceramente, está muy preocupada, y además. aquí lo vais a ver, le va a dar un jamacuco a María Teresa cuando esté en la isla tenga una pelea o cuando la gente empiece a hablar mal de él o algo, Sí. porque ella tiene que tener todo controlado, Y- tiene que y estar va a todo estar bien. extraspolado Y a entonces, ella también. Ella, cuando vea que hay algo que no le gusta, eso le va a dar un disgusto, le va a dar un yuyu, una bajada de azúcar, unos no sé cuántos, unos no sé cuántas cosas. De entrada, que a vas a María ver. Teresa Campos le han quitado ya un día el programa. Lo Sí, hacía hombre. 2 días a la semana, ahora lo hace 1. Ahora va a estar 2 semanas sin programa porque van a poner el de las Campos, que yo en mi ignorancia pensaba que ya no existía ese programa, pero Sí, quedan tenían 2. dos grabados. tenían ya Lo que grabados, pasa es con que lo cual, ella Sí. no quería que No se quería que se emitieran. grabara. Dijo que ya esos 2 que había grabado que no quería que se emitieran, pero la cadena Hombre, los quiere emitir. pagó por ello o sea, y va que a los va emitirlos. a emitir, cosa que ya ves Evidentemente. en otros tiempos María Teresa a lo mejor vetaba Sí, esos programas todo. y se vetaban. Ahora ya no tiene ese poder. Y esos programas cuando se pongan se comentan y eso es lo que a Le ella le acaba de destroza matar. la vida. Sí. Le destroza la vida. Y Bueno, después, pero ¿por qué como se le metió en ese redujeron berenjena, también, berenjenal? no solo le redujeron al 50% en los días, sino que el 50% del presupuesto. Claro, y entonces ya no puede Claro. contratar estrellas importantes como a Bigote Arrocet, Sí. como No, les tienen a que pagar. Terelu de Es que comentarista. el a problema esa va a gente. ser que, muy bien, ella se queda sin trabajo, pero queda también la hija y el novio. Claro, Claro. es que, Es lo que el problema es es que ese, todo, No, por eso claro, el todo va novio relacionado. metió la cola para irse Sí, para claro. allá y cobrar Según- él. Bueno, y Claro. ya veis que el novio además llevaba mucho tiempo Tiempo sin sin trabajar, trabajar. porque Ya. por ¿Y qué mucho os que digan parece? Pero que es te- una estrella internacional, No. ¿Y De qué os hecho, si parece estaba sin la trabajar era por algo. representante La representante de Bigote. de Bigote Roced? Que parece... Ay, no me digáis que no viste. No me preparáis los no programas. sabemos, es que no sabemos quién es la representante, me estoy perdiendo Fue muchísimo. la última mujer que pillaron con Bigote Roced paseando por Madrid y con confidencias y tal, es la representante, la que estaba negociando para ir a Supervivientes. Que es María Teresa Campos con 40 años menos. Pantalones vaqueros, ajustados, botas de media caña. Pero no estamos hablando de su Cazadora. amiga, la amiga No, esta. No, Julia esa no. es otra. Esa es otra, esta es la representante. Y yo la representante no la conozco, Pues pero como me tenéis perdí que ese ver, capítulo. claro. Es que ¿Pero está- qué me está- pasó? está- Pero está me he perdido importante. de ese capítulo. ¿Y cómo Está me dices importante que lo Cuéntamelo, veas. por favor. Pues mira. Pues no me lo puedo perder. No Es tiene María que Teresa ser, Campos tengo con que ver- 20 años menos. Tengo que ver esas de media imágenes de María Teresa Campos con vaqueros y todo Claro. eso, por favor. Con eso... Esta noche ya, hay que me mandas todo, ¿eh? Eso ya... Es que no os preparáis. ¿Cómo no me nos
nos lo mandaste. Tú lo que pasa es que quieres tener siempre las La exclusivas. primicia. Eres un egoísta, eres, vamos. Pues mirar ahí. Él quiere la ser el nueva- líder de Él fue audiencia. mandando esas cositas de... Él quiere... Hay una grabación del rey declarando Claro, su amor a no claro, sé claro. quién. Bueno, eso os voy a Hay decir, un tal- os voy a decir Bueno, y una aquí le cosa. importa. Pero Lo de ves, la ¿cómo se pone grabación, eso? lo de la grabación del rey declarándose Su a amor. María Gallá, impresionante. Tenéis que escucharla, que es impresionante. Impresionante. Más Pero que veis, la representante de Bigote. ahora se abrió la veda, porque a mí Ah, me sí, comentaban sí. el otro día que nuestros reyes, que nuestra monarquía era intocable, que nadie tal. Bueno, Yo creo pero que eso- ahora Ahora ya está no, totalmente está tocada. bien. Bueno, yo creo Por que mucho desde diga. la ahora boda ya. con Leticia ya la monarquía no fue intocable. Ya no fue intocable. Bueno, ¿no? desde la boda con Leticia aún estaba intocable. ¿Que te acuerdas de aquella portadita del jueves? No sé si te acuerdas. Bueno, Bueno, pero cosas, eso- bueno, pero eso pero ya- ya no, todo lo que salía, Eso vamos, ya yo es no lo mal gusto. recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, mal Sí, gusto no, lo que una quieras. cosa entre Mal la gusto otra. lo que quieras, pero en Gran Bretaña se está haciendo una serie que se llama Los Windsor, que vamos, de mal gusto, el mal gusto queda pero por los suelos, porque ponen al príncipe Harry Sí. que no sabe ni leer. O sea, con eso os digo, y yo... Bueno. Aquí se cuida un poco la cosa, Bueno, ¿eh? hombre. Aunque no tanto. Ya, Bueno, Pero se no cuida, sé. pero ya van saliendo cosas. Es que tienen que salir. Es ¿Cómo para- era el cabreo monumental que se cogieron los reyes el otro día que los pillaron de... A ver si Ah, paseo. sí, pues que Mara- no salgan. Claro, se No lo te pilló. pasa. Lasaña, es que no puede, que, Leticia. hagan, Es que- se hagan una fiestecica en la Claro. zarzuela, como todos, como hacía su padre, que tenía allí también Y los nadie se amigos en el enteraba. Pardo. sus Pero amigos no. y tal. Pero si pueden hacerla en el Pardo, tienen un mogollón de Nada sitios. más, si con- quieren- No. Es que yo no entiendo. La reina Leticia, si procede de los medios de comunicación, es decir, Eso lo nunca anormal entendí. sería... Lo que no entendéis, ¿sabéis nos lo que no diera- entendéis? Claro. Los Espera que va a entendéis. salir algo peor ahora. Es que No, ¿sabéis no. lo que no entendéis? Que son dos cosas, es antagónica. Por un lado le gusta salir, porque a ella no le gusta estar en Claro. Zarzuela. Ella quiere ir a Malasaña, pero quiere ser la reina, pero al mismo tiempo que nadie le moleste. No, pues, yo O sea, pues, no, yo, pues a mí lo Leticia, que me hace no. gracia es... una cosa u otra. Yo creo que ella No. lo tiene todo controlado. Y al contrario, yo creo que el rollo de ella es que sea la típica de... Qué riqui es, que va a Malasaña porque es súper normal. Pero Súper cuando normal, sí. ella Ya, quiere. Sí. Pero bueno, eso está muy bien. Y si ella Si no, le importa, no no le pone mala interesa cara... nada ir a si no le- Malasaña, si- nada. si Va no- simplemente No. por postureo. Sí, es claro. puro Sí, postureo. Ni le interesa Malasaña, ni le interesa ir a Y va estos con un restaurantes de despliegue. moda que hay, no sé qué. Ni No. siquiera le interesa el rey. El rey le interesa menos que el El Malasaña. rey sí le interesa. supuestamente. El rey le interesa. Supuestamente. Supuestamente. Ahora que somos líderes, a ver si va. Supuestamente. Y bueno, y mira, José Antonio, lo que pasa es que sabéis que trae todos esos mensajitos así dosificados, Desmedizados. porque ella quiere ser líder en su minuto. Quiere ser. Ah, pues No, no, parece que pero date fuimos cuenta- líderes el mira, minuto que yo estaba hablando. Mira, ¿no? os voy a decir una cosa. Yo no es por desmoralizaros, pero la semana pasada que no estuve yo, una caída... Bueno, de caída De eso absolutamente. nada. Eso No, no, que eso mire, nada. mire yo. No, De eso nada, ¿verdad que no, Teresa? Y no Das bajo fe. nada, Mira, al contrario, yo mira, creo que Fui, es el, muy otro yo voy a día, dar- el otro día fui al Gadis y ya me dijeron, las chicas del Gadis ya me dijeron, mira, esta semana cuando estuviste tú ya no lo vimos. Qué mentirosas. Va, qué eso fue para hacerme la mentirosas. pelota. Oye, Qué no le vas a- mentirosas. Porque a mí me ¿Sabes dijeron lo que lo me contrario. dijeron? Vas a comprar bacalao. Mira, ¿sabes qué me dicen en el Gadis? ¿Qué? Pues otras cosas. Y me dicen que los ven siempre. 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 Menos el día que no vengo yo. No, siempre. Bueno. También, hasta cuando vienes tú, lo ven. Ah. Fíjate, hasta. Bueno, hoy que hablábamos de toreros, Sí. no nos podemos olvidar. Mayor El tema. torero, realmente el torero, que va a ser el torero de Líder. los buenos, purista, que le va a Ah, gustar sí, a sí, los sí, sí, críticos sí, de sí, él. sí, sí. ¿Eh? Me encanta. Además- Va a ser el Me torero encanta. real, el Sí. torero real, que tenemos Sí, torero en la casa real. Pero no creo que deje mamá y papá. Ahora que hablábamos de los reyes y que hablamos Sí, de los los toreros, toreros. pues vamos a saber. Pues sí, señor. que Froilán de la zarzuela. Froilán de la zarzuela. Sí, claro, Froilán de la zarzuela. Froilancito de la zarzuela. Pero Va a parece ser torear- que está loco por los toros. Está Y loco, la sí. hermana también, Victoria También. Federica. Hoy No, la hermana, Se puede la llamar hermana zarzolero. como la madre. El zarzuelés, el Tiene zarzuelés. otro tipo de locura. ¿Me oyes? El zarzuelés. Zarzulés. No, Hasta no. le pega y El todo. zarzuelés, Froilán de como la el cordobés, zarzuela. el zarzuelés. Pero recordar que Marichalar nunca termina nada. Bueno, pero mira, Abarca todos los campos también, pero se aburre enseguida. pero bueno. Marichalar, que va a ser el apoderado. ¿Cómo es la cosa? No, él está aprendiendo a torear.
¿Quién? De entrada. No, Marichalar padre no No, va... el hijo. Marichalar padre ya sabes que... Es será si el apoderado, ¿no? Si hay cuernos por medio, él no quiere No quiere meterse. nada. Por si acaso. Bueno, Él no quiere- él es más de moda. Él es Bueno, más de él moda. le buscará Sí, sí, bien sí. la chaquetita, la Dice torerita, que lo que de se los, que le pegue. los Sí. toreros son unos ordinarios y no... Bueno, no, Ay, mentira, no, mentira. cuidado, Ellos van a los que toros, que los hay muy estilosos. Oye, y perdona una cosa, No, pero a la- él desde que se divorció, no. no volvió nunca más a No, los es toros. cierto, él solo va a París a los desfiles de moda. Solo él va a los desfiles de moda, en la que va a los toros es la infanta Elena, y que estará encantada con la decisión de su No. hijo, porque le encantará Qué ir a los disgusto toros a ver. tiene la No, pobre. no, Sí, eso sí, lo no, dice, pero en el tiene fondo un le Mira, disgusto. iba a decir una barbaridad, No pero la digas. no la digo. Es que Mira, estamos iba a ante decir una... una barbaridad. Dila, hombre, dila que te da audiencia, Iba venga. a ser récord de audiencia, pero no la digo. Dila, hombre. Venga, No, que no suben la ahí digo. los audímetros. No, 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 no. No la digo. Bueno, pues Acabamos todos. No, No, yo- que hay que acabar además. Bueno, no, yo solo os digo que realmente Yo os digo que Froilán hay un Es antes y un un as. después. va a torear Es un as. y Mira. va a cortarse la coleta, ¿no? Mira, En estos son... Pontevedra. Bueno, lo que está claro es que son... Porque el abuelo estará en Sanse. Mira, estos últimos años, ya veis, tenemos la primera infanta en el banquillo, el primer Bueno, eso de la príncipe- primera infanta en el banquillo, ya sabes que va a pedir al Tribunal Supremo. Ah, pensé que había ya otra infanta Que- en el banquillo No, antiguamente. no, pero no, me- va a pedir que como la absolvieron no tenía que haberse sentado. Bueno, quedó pues que acreditado pida en la lo que sentencia, quiera. Que pida lo que y quiera. que esas Total, va a ser imágenes cierto. desaparezcan de todos los Mira, que archivos. pida lo que quiera. Pero no desaparecerán de nuestra memoria. Bueno, pero es la primera infanta en el banquillo. El primer hijo de infanta, torero. Torero. Que eso... Y espera, eso y lo que nos falta va a dar aún. mucho que hablar, eso. No. Efectivamente, y lo además, que nos Froilán, va, en la que nos línea de queda. sucesión es el tercero, ¿no? No, perdona. No, uno, Uno, dos... Es el Sí, tercero. tercero, sí. Es el tercero, son las dos hijas de... Quinto. Está la infanta Elena antes y después él. Sí. La infanta Elena va antes que su... Ah, claro, tiene Pero el razón. rey ya tiene descendientes. Es que son las Entonces, dos las dos primeras. son las niñas, dos dos, primeras, tres, cuatro, las es el dos cuatro. infantas, La Cuatro. madre... Elena, ¿vamos? Elena Cuatro, es el y- cuarto, es el y cuarto. Cristina. Es el cuarto, si tienen un accidente y se van Cristina todos- sigue en Quinto. la línea Es el sucesoria, quinto. No, Cristina, Sí, sí. Cristina es sexta. Sí, que no Cristina renunció. sí no renunció al trono. Renunció. No, Cristina son no dos. renunció, pero No, Cristina es va después Elena, de Elena. Cristina, ¿no? Elena, Que no, Cristina, no, y después sí. Froilán. Qué Después mentira, Froilán. qué mentira. Es, ¿No? son las infantas, Sí. Y sus después descendientes. Elena y sus descendientes, y después Cristina y sus Yo- descendientes. No, te lo digo sé, yo. he de Yo no mirarlo. lo sé. Deberes sí. para la próxima semana. Que es así, lo que es así, miráis, que es lo así. miráis. Da igual, no va a llegar. Pues, tranquila. Bueno, pero el cuarto en la línea, toreando, vamos, va a tener aquello. ¿Cómo va a estar la plaza? Toreando los ¿Cómo va a estar ruedos. la plaza? Y a ver Mi cómo apuesta torea. es que no va a torear. Yo ya lo creo veréis. que lo que Torear. torea es a los Torear. padres. El rey torero. Imaginaros los carteles. El rey torero. Hoy con la actuación del rey torero tenemos novillos de... Froilán primero, el empalmador. Hasta aquí, ya definitivamente nuestra mesa de corazón de hoy. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.